El presidente de la Junta defiende la gestión de su gobierno en estos primeros 6 meses, mientras la oposición dice que este ejecutivo nos avergüenza en España y en Europa. Referencia a algunas declaraciones del vicepresidente García Gallardo, que en este pleno acusaba al PSOE de ser una banda criminal. Al Parlamento han llegado ya los presupuestos para 2023, cifra récord de 13.809 millones de euros. Como paso previo, esta semana el Pleno debatía sobre el techo de gasto, que salía adelante con el respaldo de PP y Vox, 34 votos en contra y 2 abstenciones. El consejero de Agricultura comparecía para hablar de la tuberculosis bovina. En pleno defendía la campaña de información a los ganaderos para la vacunación de la lengua azul ante las críticas del PSOE de descoordinación. Y les mostraremos también parte del documental Héroes del Congo, el último largometraje del fotógrafo y cineasta Eduardo Margareto, en el que ha colaborado la Fundación de Castilla y León y que nos acerca a uno de los lugares más pobres del Congo y al trabajo de 2 ONGs burgalesas. El presidente de las Cortes recibía de manos del consejero de Economía y Hacienda los presupuestos de la Junta para 2023. Son los primeros presupuestos del gobierno de coalición PP y Vox. Las cuentas ascienden a 13.809 millones de euros. El apoyo a las familias y el crecimiento económico, sus principales objetivos. ¿Qué es lo que buscamos? Enfocar el futuro, generar oportunidades. Estos son los presupuestos realistas, son los presupuestos pragmáticos para unos tiempos de máxima dificultad económica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La entrada de los presupuestos en las Cortes les da prioridad en toda la tramitación. Ahora tienen que fijarse las comparecencias de los consejeros y las fechas para la presentación de enmiendas y su debate en pleno. Esta semana, como paso previo, se aprobaba el techo de gasto, la cifra tope para gastar a disposición de las distintas carteras del Gobierno. El consejero de Economía y Hacienda presentaba ante la Cámara el techo de gasto para los próximos presupuestos, es decir, el límite que se podrá gastar. 12.470 millones de euros. Esta cifra nos permite a Castilla y León estar entre las comunidades menos endeudadas de España, actualmente incluso por debajo del 21%. Y defendía estos números dentro de la prudencia. Una previsión en términos económicos que consideramos realista, que la AIREF considera factible. El PSOE criticaba estas cifras. El Gobierno de España va a ingresar a Castilla y León 1.646 millones de euros más que en el año 2022. Una subida del 25%. Usted lo sabe, conoce el dato y lo omite deliberadamente. Lo que no dirá la señora Rubio cuando se suba a esta tribuna es que el origen de los fondos que se consideran para calcular el techo de gasto no provendrán en exclusiva del Estado español, sino de Europa y de los impuestos que pagan los castellanos y leoneses. Realismo macroeconómico inversamente proporcional al cuadro macro del Gobierno de España, que no se cree nadie y que ayer nuevamente la AIREF ha vuelto a desmontar, avisándole ya de que entramos en recesión. El resto de partidos solicitaban más ambición en las cuentas. Lo importante aquí, al final, es cómo se gasta, dónde se gasta, cuándo se gasta y sobre todo, y señores de Vox, lo van a ver ustedes en los próximos meses, ¿cuánto se ejecuta? No he escuchado en ningún momento decir que ustedes van a acometer reformas estructurales en esta comunidad para propiciar una reindustrialización en esta tierra. Ustedes no deflactan el IRPF. Ustedes no dan las ayudas que piden. Ustedes hacen una reforma fiscal que no llega a 10 euros por ciudadano de esta comunidad. Aprovechamos para solicitarles ya que esos presupuestos se pinten con los colores de la justicia social y de la cohesión territorial. Solicitud que hacía por Ávila para los presupuestos autonómicos que se registraban esta semana en las Cortes. Pero en el Pleno también se habló sobre los presupuestos del Estado a través de una PNL del Partido Popular que planteaba varias enmiendas para trasladarlas al Congreso de los Diputados. ¿Qué le hemos hecho los castellanos y leoneses al señor Sánchez, a sus 22 ministros y a sus más de 1.800 altos cargos y asesores, para que nos ninguneen, desprecien y castiguen de esta forma? Desciende el presupuesto en 5 provincias: León, Valladolid, Zamora, Segovia y Soria, que se lleva la palma con un 32,6%. Cuentas que defendía el PSOE. En 5 años
del Gobierno de Pedro Sánchez, Castilla y León ha recibido un 30% más que lo que recibió esta comunidad autónoma en los 5 últimos años del señor M. Rajoy. Que criticaban Vox y por Ávila. Que no son unos buenos presupuestos para España ni para Castilla y León. No solo no benefician a las zonas que más lo necesitan, sino que acentúan las diferencias entre los territorios. Y un debate que los grupos minoritarios no entendían que se produjera en esta Cámara. Esto es una charlotada desconocida. Yo nunca he visto que se subcontrate el debate de las enmiendas de los presupuestos a los presupuestos autonómicos. ¿Qué fuman? Esto es de tripi. Bueno, igual se entiende porque igual tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Finalmente la iniciativa salía adelante con el apoyo de PP, Vox y por Ávila. PP y Vox presentaban sus primeros presupuestos coincidiendo con sus primeros 6 meses de gobierno. PSOE y Unidas Podemos centraban en este balance sus preguntas de la sesión de control, aunque el protagonismo fue para unas palabras pronunciadas por el vicepresidente de la Junta sobre el presidente del gobierno. El presidente defiende su gestión estos 6 meses. Apoyo a las familias, a las empresas, compromiso con el medio rural, con los servicios públicos y, sobre todo, más crecimiento y más empleo. Ante las críticas de PSOE y Unidas Podemos. Han destruido completamente el diálogo social. Recortes en retroceso social y económico. Con protagonismo para su vicepresidente. Su gobierno ha pisado cada charco que ha visto, señor Mañueco, cada charco. Nos han avergonzado cada día ante toda España. Están pisoteando la imagen de esta comunidad, convirtiéndonos en el hazmerreír de España y de Europa. Y con detalle en las cifras. Es que tenemos la segunda inflación más alta del país, los peores datos de producción industrial. Castilla y León ha perdido en los últimos 2 meses 1.553 empresas. Mañueco ha respondido con las de los presupuestos generales del Estado. ¿Me va a decir usted que es despilfarro? ¿Usted que respalda el gobierno de Sánchez y de Podemos? ¿Me va a hablar usted de recorte de derechos? El discurso de hoy es una simple excusa para trazar una cortina de humo y que nos despistemos. No, ni nos vamos a callar ni vamos a dejar de defender lo que es justo y necesario para Castilla y León. Y también con reproches para ambos por su silencio. Rugido de ogro para algunos y silencio de los corderos para otros. Rebate el presidente que su ejecutivo ha aprobado en este tiempo 800 expedientes por valor de 2.200 millones de euros. Apenas transcurrían 10 minutos de pleno cuando, justo después de la primera pregunta de control, desde la mesa de las Cortes ya intuían que no iba a ser un pleno tranquilo. Hoy no terminamos hoy. Finalmente no hubo expulsados, pero esta frase que captaban los micrófonos no iba desencaminada. A los 20 minutos sucedía esto. ¿Qué más le da a quien no es más que un patriota de pacotilla? Haga el favor de mandarle el recado al líder de su banda criminal, el señor Sánchez, y dígale que se vaya de una vez a liderar la Internacional Socialista. La bancada del PSOE protestaba, Pollán instaba a la rectificación, pero como no se producía, los socialistas se acogían al reglamento. Solicito que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León retire de manera inmediata y si no se ha llamado al orden. Es intolerable lo que usted acaba de decir llamando banda criminal a un grupo parlamentario y a un partido democrático. Señoría, le reitero si lo quiere retirar del diario de sesiones. La realidad es que no tengo intención de retirar nada. Desde el PSOE reivindicaban sus ideas. Estoy orgulloso de ser progresista. Estoy orgulloso de ser socialista. Y con toda la bancada en pie, Pollán pedía calma para todos. Me gustaría que la sesión siguiera con un mínimo de orden. Estoy hablando para todos. Finalmente era el propio presidente de las Cortes el que solicitaba la retirada de estas palabras del diario de sesiones y el líder socialista pedía la implicación de Mañueco. Ordenaré que se retire del diario de sesiones. Hoy el señor Mañueco tiene que cesar de forma fulminante al señor García Gallardo o estará siendo cómplice. No me gustan las descalificaciones, los exabruptos, cualquier otro tipo de consideración. Pero esta no fue la única polémica de la sesión. La segunda, cuando el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, se dirigía a uno de los consejeros de Vox en materia de empleo. La realidad es que en esta comunidad además faltan trabajadores. En esta comunidad no faltan trabajadores, faltan ganas de trabajar. Afirmación seguida de risas de unos y caras de asombro de otros, que contaba con reacciones en los pasillos al día siguiente. Es un tema
especialmente relevante sobre el que no se puede frivolizar. En cuanto a los temas, en la sesión de control se volvía a hablar de los fallecidos en las residencias durante la pandemia. El PSOE reclamaba que los datos no se hubieran dado antes. Ustedes mintieron para tapar lo que hoy ya todos sabemos, su incompetencia y su nefasta gestión. ¿Cuántas nos respondió que la Ley de Protección de Datos se lo impedía? Yo he dicho que había un informe jurídico que decía que no lo podíamos dar. Un informe de la Agencia de Protección de Datos del Estado, Pedro Sánchez, que decía que no lo podíamos dar. Miente, y yo siempre dije que cuando un juez me lo dijera, yo los daría. Luego la que miente aquí, señoría, es usted, no yo. Y lamentaban falta de cambios, mientras que en materia sanitaria lanzaban críticas por las listas de espera. A 30 de septiembre hay en lista de espera quirúrgica 901 pacientes más que en el mes de marzo. Como usted bien conoce por su calidad y su condición de sanitario, el trimestre estival es siempre malo para la lista de espera quirúrgica. Un plan de choque o 2 al año no solucionan los problemas estructurales. La lista de espera quirúrgica va evolucionando positivamente gracias al esfuerzo de los profesionales y estamos plenamente convencidos de que al finalizar el año alcanzaremos los objetivos que nos hemos marcado con el plan. También al consejero de Sanidad, Soria ya le recordaba la petición para que el hospital de esta ciudad cuente con la calificación de universitario, y por Ávila le reiteraba el mal estado del transporte sanitario en la comunidad, con ambulancias con exceso de kilómetros. También fue objeto de debate la educación en las primeras etapas. Los socialistas criticaban las actuaciones en la implantación de la educación de 2 a 3 años. Muchos centros públicos ya no han tenido espacio para el 2-3 años. De los que sí han tenido, casi todos ya no tienen para el 1-2 y menos aún para el 0-1. ¿Cuál es la conclusión? Que tengan que llevar a sus hijos de 0 años al concertado. Yo creo que es que les trae por la calle de la amargura ver lo bien que ha salido 2-3 años en el sistema educativo de Castilla y León. Lo hemos puesto en todos los centros de titularidad pública y de titularidad privada. La consejera de Educación confirmaba que la intención es implantar la educación de 1 a 2 años para el próximo curso y la de 0 a 1 para el siguiente. Las Cortes instan a la Junta a que pida al Gobierno que permita la reapertura de la actividad minera en Castilla y León, como reclama una proposición no de ley de Vox, que solicita pensar en el carbón ante la crisis energética. Que este mineral puede servir como un elemento de reserva estratégico y un complemento para cubrir situaciones de crisis. Lo que no es solución es prohibir las plantas energéticas, dinamitarlas y prohibir la producción energética si esa no es verde y no es sostenible, etc. La iniciativa ha sido aprobada gracias al respaldo del PP, aunque la ha enmendado incluyendo que sea más fácil la explotación de minerales más allá del carbón y que las empresas no tengan que devolver las ayudas que han recibido por cerrar, si es viable la reapertura y con ella aumenta la producción energética. Siempre que su reapertura permita a las empresas mantener la actividad en orden a aumentar la producción energética. El grupo UPL Soria ya dice que es imposible y se ha abstenido. Después de varios años con las minas cerradas, que están abnegadas por el agua, y sus galerías en pésimas condiciones, su apertura hoy por hoy es inviable, económicamente hablando. La ha rechazado el resto de la oposición. Fueron las propias empresas las que solicitaron el cierre, las propias empresas. Que han venido hoy aquí a hacer demagogia y a intentar engañar a la gente minera, que estamos ya muy hartos de cantos de sirena. No solo es una ensoñación, es sencillamente una cosa, es una estupidez, ¿eh? Básicamente lo que es una estupidez. Son meros mayordomos, simples lacayos de grandes multinacionales que lo que vienen aquí es a destruir nuestro medio ambiente. No ha visto la luz otra proposición del PSOE pidiendo a la Junta aprobar medidas para paliar las consecuencias del coste de la energía, como un fondo de 400 millones de euros para ayudas directas para empresas, pymes y familias, o subir el sueldo a empleados públicos. Ya tienen ustedes dos cosas, las ideas y las propuestas que les presenta y les hace el Partido Socialista. Y la segunda, el dinero que le da Pedro Sánchez, el dinero que le da el Gobierno de España. La han respaldado UPL, Soria Ya, por Ávila y Unidas Podemos. Coincidimos en que urge aplicar ayudas directas para controlar los precios. Aquí se pide algo tan de sentido común como un incremento adicional de las retribuciones de los empleados públicos para al menos equipararlas a la media de otras comunidades autónomas. No ha convencido a los dos partidos de la coalición del Ejecutivo Autonómico. Lo que ustedes están en la oposición, cuando gobiernen
que no lo harán nunca. Castilla y León ya podrán decidir dónde se los tienen que gastar. Mientras tanto, aprovechen y hagan otras cosas. PP y Vox han tumbado la iniciativa. Queda rechazada. En la Comisión de Industria, los socialistas han defendido impulsar el currículum ciego a través del Servicio Público de Empleo. Aseguran que esta modalidad evita posibles discriminaciones por sexo o edad, al solo contar con datos laborales y académicos. Finalmente, no ha salido adelante con el voto en contra del Partido Popular y de Vox, que aseguran que el ECIL ya cuenta con criterios de igualdad y no discriminación. Una medida que viene avalada por los grandes gurús de recursos humanos, como también por los sindicatos más representativos, que son los que están en constante contacto con los trabajadores y con las empresas. Estamos, por tanto, ante un avance en lo que a justicia y equidad en los procesos de contratación se refiere. Que no solamente es razonable y de sentido común, sino que es que directamente está consagrada tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en otros ámbitos supraestatales. Creemos, entendemos este grupo, que el ECIL está en un camino adecuado donde no sea obligatorio al 100%, sino, como les decía al principio de mi intervención, lo único que están haciendo ustedes es cuestionar la falta de igualdad en los procesos de selección para el empleo por parte del personal del Servicio Público de Empleo. El PSOE preguntaba al consejero de Agricultura por las medidas adoptadas ante el foco de lengua azul detectado en Ciudad Rodrigo y zonas limítrofes. Los socialistas creen que no se han informado adecuadamente a los ganaderos, lo que ha generado dudas ante la vacunación de los animales. Dueñas defendía las actuaciones realizadas. Los ganaderos, principalmente en la zona de Ciudad Rodrigo, se movilizan para dos temas. Por un lado, negarse a que se vacune su ganado y, por otro lado, demandar más información. La posible flexibilización de los protocolos de actuación debe llevarse a cabo con criterios técnicos y no políticos. La Consejería ha actuado con diligencia y sin demoras. Estaban realizándose las vacunaciones en las explotaciones y previamente se habían emitido notas aclaratorias a las unidades veterinarias de las zonas afectadas. Puedo admitir que pudiera haber dudas o nervios, pero no falta de información. El consejero comparecía también en comisión a petición de Ciudadanos para explicar los cambios en el protocolo de tuberculosis bovina que, dice la formación naranja, han generado la protesta de los veterinarios. La tuberculosis bovina está en retroceso en 7 provincias, pero se extiende en Segovia y Salamanca. La situación de la provincia de Salamanca, que es la que más nos preocupa por su importancia en el censo. Esto ha obligado a la Junta a limitar la movilidad de los animales en 15 municipios de las unidades veterinarias de Vitigudino, Ledesma, La Fuente de San Esteban y Lumbrales, donde se han detectado casos positivos en 3 de cada 10 explotaciones ganaderas. Por un lado va a haber la prohibición de entrada y salida de animales a pastos. Por otro lado va a haber una prohibición de salida de reproductores fuera de la CI. Habrá ayudas para compensar la prohibición de pastos. La Junta también apoyará la construcción de cebaderos y lanzará un plan renove del vacuno. Para los animales superiores a 10 años, pensando que puede haber cierta prevalencia en ese tipo de animales. Para frenar la tuberculosis se adoptan medidas para evitar el contacto de la fauna salvaje y los animales domésticos. Tendremos contenedores para recoger restos de animales de caza. Y por otro lado vamos a contratar un servicio que consiste en la recogida de animales a demanda específicamente para esa zona. Todos los grupos han destacado que el consejero de Agricultura, dicen, haya comparecido con los deberes hechos. Hay alguien en los mandos y que está poniendo los remedios adecuados. Usted ha hecho lo que hicimos nosotros, con la crítica de otras personas. Controlar la movilidad para evitar que se expanda la infección. Las críticas han llegado por cómo se han adoptado las medidas. Castilla y León aplica desde abril de 2021 la última ley de sanidad animal aprobada por la Unión Europea en 2016. Hemos perdido estos 2 preciosos años que para lo único que nos han servido es para empeorar la situación. ¿No sería conveniente cambiar un poco la vigilancia y hacerla más a menudo, no esperar tanto tiempo? Yo creo que también tendría que hablar con el colectivo profesional de los veterinarios, que muchas cosas podrán decirles al respecto. El objetivo del consejero de Agricultura y Ganadería es que Salamanca vuelva a la normalidad en un año.
Sin ningún voto en contra, las Cortes respaldaban esta semana solicitar a la Junta y al Gobierno de España que las ayudas que concedan las administraciones para paliar la despoblación y también las distintas inversiones tengan en cuenta la evolución demográfica y los índices de envejecimiento. La propuesta de la Unión del Pueblo Leonés remarcaba que hay otras variables, además de la densidad, que hay que tener en cuenta y que afectan especialmente a las provincias de León, Zamora y Salamanca. En un recóndito lugar del Congo, 2 ONGs burgalesas trabajan para hacer más fácil la vida de sus habitantes. Es uno de los lugares más pobres del planeta y hasta allí ha viajado Eduardo Margareto para recopilar en un largometraje su lucha, la que inició la hermana Mamá María, que trabaja ahora desde Burgos después de perder las 2 piernas en un ataque de la guerrilla hace ahora 14 años. Un documental que ha contado con el patrocinio de la Fundación de Castilla y León. Vi que no tenía pulso apenas y ya pensé que era mi última hora, así que me preparé para morir. Se llama Mamá Marí y es una de las protagonistas de este documental. Durante 14 años vivió en el lago Kivu, una isla olvidada del Congo. Estuvo a punto de morir, perdió sus piernas en un bombardeo. Desde entonces vive en una residencia en Burgos. Cuando vi aquella miseria que había, los niños medio desnudos en la calle, jugando con el barro, pues no sé, pensé que había que hacer algo. Ella es el motor de este proyecto, pero no la única. 2 pequeñas ONGs trabajan sobre el terreno para llevar la educación y la sanidad a las miles de personas que malviven en este recóndito lugar del Congo. Estamos hablando de los pobres, hablamos de la zona más dramática y paupérrima del mundo, ¿no? De las zonas donde nadie llega a ayudarles. Nosotros aquí tenemos de todo, pero al final nuestro corazón, nuestra alma está enferma. Y ellos tienen la alegría que solo ves cuando estás allí, así que no les estás ayudando, realmente en gran medida te están ayudando ellos a ti. Durante 3 meses, el fotógrafo y cineasta Eduardo Margareto acompañó a estos misioneros. Es un documental que refleja una realidad terriblemente dura, pero ha sido capaz de hacerlo transmitiendo esperanza. Su trabajo se ha proyectado esta semana en la sección Castilla y León en Largo de la Seminci. Pues la verdad que es una emoción de ver cómo gente muy humilde se deja la vida en ayudar a la gente más pobre del mundo. Pues me invitan a conocer un poco los proyectos que están haciendo en el este del Congo, Proyecto Roar y Kivu Jambo, y entonces me sorprende un montón ver lo que hacen allí y cómo con muy poquito hacen muchísimo, ¿no? Cómo consiguen que una población que está en la extrema pobreza pues puedan tener una educación, puedan tener algo de alimento al día, ¿no? Y cómo se vuelcan sobre todo con los niños y con la gente más desfavorecida, sobre todo mujeres violadas por la guerrilla, ¿no? Y entonces pues siento la necesidad de contarlo, ¿no? De que la gente sepa lo que está haciendo estas personas de nuestra comunidad allí. Bueno, el primer momento real es cuando llegas al aeropuerto de Goma, ¿no? Es un cúmulo de sensaciones, porque allí los blancos pues es sinónimo de dinero y entonces ya nada más llegar es un caos, la propia policía te intenta sobornar, te cuesta muchísimo pasar el registro de pasaportes porque todo el mundo te quiere sacar dinero, te agarran, entonces la verdad que la llegada es muy caótica, es muy caótica. Y después ya cuando entras dentro de la población, a mí personalmente tengo muchísima debilidad por los niños, ¿no? O sea, ver esas miradas, saber encima que llevan muchos días sin comer, es terrible. Miedo como tal no, pero respeto sí, porque sabes que, bueno, pues es un poco lotería, ¿no? Pero es que ¿qué haces? Si no en la vida, ¿qué haces? Te quedas en casa metido, ¿no? Pero lo que es miedo no, fíjate, cuando sí que pasé un poquito de miedo es con un acontecimiento
que es muy curioso. Esta gente también en Goma ayuda a todos los damnificados, que son los pobres de los pobres, como siempre, porque todas las catástrofes llegan a donde la gente es más pobre. En Goma hay un volcán que se llama Nirangongo y hace un par de años tuvo una última erupción que llegó a barrios de allí de Goma y claro, siempre los más pobres se quedan sin lo poquito que tienen, que son unas casitas pequeñas, ¿no? Entonces Proyecto Urbare y las monjas también de San José Gerona están ayudando a esa gente para poder reconstruir esas casas, no dentro de un mar de lava que yo no sé ni cómo, es muy complicado llegar allí. Y entonces estaba documentando aquello y un grupo de jóvenes salió corriendo hacia mí, estaban con palas y tal, gritando, y yo no entendía nada, y menos mal que estaba Chantal, que es una monja nativa de allí, y les dijo, bueno, ¿qué hacéis? Tal? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué venís a asustar aquí a esta gente y tal? Porque son de las ONGs y estamos hartos de las ONGs que nos hacen fotografías para pedir dinero y después nunca llega aquí. Me impactó mucho, aparte del miedo de venir, de que te vengan corriendo a intentar agredirte un montón de gente, pero me impactó casi más el por qué venían, ¿no? Porque estaban hartos de las ONGs que siempre utilizan sus imágenes para pedir dinero, pero nunca llega allí nada de ayuda. Sí, claro, vienes de un sitio donde no hay nada, de nada, de nada, y aquí tenemos todo, de todo, de todo. Entonces sí que te pasas una temporada bastante complicada hasta que te adaptas un poco al ritmo de Occidente, ¿no? Pero sí tienes aquí como un chip, sobre todo con la comida, ¿no? Cuando ves pues cómo se tira mucha comida y ves grandes comilonas y ves no sé qué, mi chica, o sea, yo eso por ejemplo ahora mira me ha afectado, o sea, no sé, como que tengo ahí algo, sobre todo con la comida. Cuando ves grandes banquetes, no sé, me da un poco, no me gusta. La Fundación de Castilla y León colabora también con el proyecto Conversaciones en la Casa Grande, una iniciativa de la Fundación Godofredo Garavito que reúne a una veintena de periodistas y columnistas de prestigio para hablar sobre la salud de nuestro sistema democrático. Es parte de un proyecto más amplio, Castilla y León Importa, con el que la Fundación busca desde hace 2 años visibilizar, impulsar y promocionar el mundo rural de Castilla y León. Nos traerá a algunos de los mejores columnistas y articulistas de opinión de nuestro país, como David Jiménez Torres, Iñaki Eyacurría o Chapo Paulaza. Serán conversaciones por parejas donde se analicen distintos aspectos de la democracia, desde el estado de la libertad de expresión hasta la politización de la justicia. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí el Pleno y las novedades políticas de esta semana. Les esperamos puntualmente, como siempre, el próximo viernes para contarles toda la actualidad parlamentaria.